Cuando la primera temporada de Andor llegó allá por el cada vez más lejano 2022, le hice un video discutiendo sobre lo efectiva que resultaba gracias a su manera de contar la historia, su world building y la caracterización de sus personajes. A pesar de las opiniones de muchos, Tony Gilroy demostró que una precuela de Rogue One centrada en un personaje que todos sabíamos que iba a morir podía funcionar. Afortunadamente, la segunda temporada continúa en su mayoría en esa misma línea de calidad. Sin embargo, días antes de su estreno, pero mucho más cuando se emitió el último episodio, empecé a ver algunos comentarios que me sacaron un poco de onda. Ya esperaba comentarios que dijeran que era la mejor serie de Star Wars, pero había unos que me inquietaban mucho, como que decían que era el mejor producto de toda la saga. ¿What? Así que en este video no solo te voy a compartir mi opinión sobre esta segunda temporada, sino también algunos problemas que tengo con la serie y por qué creo que no deberíamos de apresurarnos a ponerle la corona como lo mejor de Star Wars. Cuando conocimos a Cassian Andor, era un hombre quebrado y de dudosa moral, atrapado entre su pasado trágico y un presente sin propósito. De hecho, no creía en la rebelión y su único objetivo era sobrevivir. Pero los eventos de la primera temporada lo obligaron a enfrentarse con algo más grande, un sistema que aplasta vidas como la suya sin remordimiento, y donde el puño de la opresión asfixia a todos aquellos que no se le rinden. A lo largo de 2 episodios vimos cómo Cassian pasó de ser un fugitivo solitario a un testigo directo del despertar rebelde. La muerte de su madre y su discurso post-mortem en Ferrix encendieron la chispa no solo en él, sino en toda una comunidad, y esa chispa fue suficiente para que Cassian diera el primer paso, unirse a Luthen Rael y ver el comienzo de la rebelión. La primera temporada sorprendió a muchos porque logró algo muy difícil, contar una historia intensa, compleja y emocional a pesar de que ya sabíamos el destino de sus personajes. Cassian va a morir, la rebelión va a triunfar y todos son felices para siempre hasta que J.J. Abrams llega y hace un verdadero desastre. Pero lo que hace Tony Gilroy y su equipo en la segunda temporada es que toman lo que sería una debilidad para muchos otros directores o escritores menos habilidosos y lo convierten en un arma narrativa, donde no hay suspenso en lo que va a pasar, pero sí hay un sentido de tragedia inevitable en ver cómo ocurre, y eso lo hace interesante. Mientras la primera temporada hablaba de la presencia del Imperio y cómo nace una resistencia hacia la opresión, esta segunda temporada nos muestra el sacrificio que implica la lucha contra ello. Nuestros protagonistas se notan cansados y con una sensación de desgaste emocional. Después de todo, la temporada transcurre a lo largo de 4 años. Ahora las pérdidas son más fuertes y las victorias se van acortando. Hay como un sentimiento de perdición que impregna toda la serie, pero aún así nuestros personajes siguen luchando, porque eso es lo que está contando esta serie, cómo seguir adelante cuando ya estás condenado. Y lo hace con una estructura que parece pensada para contar esto. Al igual que la primera temporada, la segunda está dividida en 4 arcos narrativos de 3 episodios cada uno, con saltos de 1 año entre ellos. Pero esta vez, en lugar de liberar un episodio por semana, Disney decidió estrenar 3 episodios de golpe cada martes, algo que los fans de maratonear las series recibieron con gusto, pero para quienes preferimos tomarlo con calma, fue un pequeño martirio. Esta decisión permite que no veamos a los personajes evolucionar poco a poco, sino que los vemos cambiar drásticamente entre episodios, moldeados por eventos que ni siquiera presenciamos y a veces sin hacer referencia a lo que ocurrió en un arco anterior. Muchas veces esto se integra de forma orgánica, pero otras no tanto. En particular, creo que el primer arco, donde Cassian queda atrapado entre 2 pequeños grupos de rebeldes, es el más débil. Hay mucho humor innecesario que parece más propio de una serie de Dave Filoni y en general la historia no avanza mucho más allá de establecer que la rebelión estaba dividida desde sus inicios, a pesar de que técnicamente todos luchaban contra el mismo enemigo. Pero lo que creo que sí no estuvo bien aplicado es que en el siguiente arco ni siquiera se menciona lo ocurrido, casi como si todo el primer arco hubiera sido tiempo perdido. Pero la fortaleza más grande de Andor, como siempre, son sus personajes, en cómo cada uno lleva a cuestas sus contradicciones, sus pérdidas y sus decisiones. Algo interesante sucede en esta temporada. Mientras que en la anterior, Cassian era el claro eje en torno al cual giraban todas las piezas, ahora la serie se vuelve como casi coral, dándole a cada personaje su momento para brillar, algunos más desarrollados que otros, claro.
Diego Luna se luce como Cassian, transmitiendo cada vez con más fuerza el peso que recae sobre sus hombros, especialmente al retratar su lucha constante entre su individualismo y su deseo de proteger vidas en esta guerra contra el Imperio. Un ideal que choca directamente con el de Luthen, interpretado por Stellan Skarsgård, quien no duda en dejar que planetas enteros ardan con tal de lanzar un mensaje desafiante a los opresores. También vemos un lado más tierno de Cassian a través de su relación con Bix, a quien se le da más tiempo en pantalla. Esto no solo enriquece al personaje, sino que también ayuda a darle mayor peso emocional al destino final de Cassian. Otro par de personajes que no solo se mantuvieron cautivadores, sino que incluso mejoraron, fueron Luthen y su asistente Kleya, interpretada por Elizabeth Dullau, quien esta vez recibe un desarrollo más profundo, tanto así que en los episodios finales incluso se nos da un trasfondo sobre cómo conoció a Luthen. Como paréntesis diré que aunque eso fue una buena idea, no me parece del todo bien ejecutada. Entiendo que querían crear una dinámica tipo padre e hija al estilo de Paper Moon de Peter Bogdanovich, pero siento que la caracterización de la joven Kleya juega en su contra, ya que desde el primer momento pareciera que su arco como personaje se cumplió antes de que empezara, ya que aún siendo niña, la vemos como una negociadora implacable e incluso desinteresada frente a actos graves como el terrorismo. Y mi problema con eso es de que si van a mostrarnos su origen para contextualizar sus decisiones, ¿por qué presentarla exactamente igual que como es de adulta? Hubiera sido mucho más interesante ver cómo las pérdidas la transformaron en esa persona, pero básicamente parece que nació siendo adulta. A pesar de ello, Kleya se me hizo de los personajes más interesantes y ver su conexión con Luthen le dio un peso emocional al final que elevó muchísimo el significado de su sacrificio. Sí, Luthen da su vida por la rebelión, pero tal y como recitó en su famoso monólogo de la primera temporada, él se quemó por un amanecer que nunca verá. Un amanecer que, en cambio, Kleya sí pudo presenciar en la luna de Yavin. Otra de las grandes fortalezas de Andor está en sus antagonistas. En especial, disfruté mucho la dinámica entre Dedra Meero y Cyril Karn, interpretados por Denise Gough y Kyle Soller. Son dos personajes que, aunque están al servicio del Imperio, tienen ambiciones muy distintas y filosofías sobre el mismo, donde uno cree en imponer el orden y la otra no tiene temor a usar la fuerza. Pero lo interesante es que ahora, a lo largo de la historia, comienzan a descubrir que el régimen al que sirven es mucho más cruel de lo que imaginaban, y su lealtad no es recíproca. Y sin embargo, siguen creyendo en el Imperio, lo cual le da un giro trágico a sus destinos, donde ambos son personajes destruidos por su propia ambición. En el caso de Cyril, su final es abrupto, ya que la persona a la que dedicó años de su vida ni siquiera lo reconoce antes de morir, mientras que Dedra tiene una resolución más clara, donde voló demasiado cerca del sol y terminó siendo ella misma quien destruyó todo lo que había construido. Esta es una exploración fascinante que va mucho más allá de pintarlos como simples villanos, ya que nos muestra dos caras de las personas que pueden operar dentro de un régimen fascista. Aunque en el caso de Cyril debo decir que no funciona del todo bien el intento de mostrar un ángulo donde parece cuestionar al Imperio durante la masacre de los Gorman, ya que a lo largo de la serie se nos presentó como un tipo patético, obsesionado con la aprobación y que nunca deja realmente de creer en el sistema. Aún así, fueron de los personajes que más me gustaron de la serie. Pero no todo el desarrollo de personajes es igual de sólido. Aunque la mayoría tienen arcos potentes, hay un par que a mi parecer se quedaron cortos o no recibieron el trato que merecían. Comencemos por Mon Mothma. Genevieve O'Reilly sigue siendo una de las actuaciones más sólidas de la serie, y me sorprendió la profundidad que le dieron desde la primera temporada a un personaje que apenas si aparece un minuto en Return of the Jedi. En la temporada 1 la vemos como una senadora que resulta ser la principal benefactora de la naciente rebelión, pero en la segunda, su arco no resulta tan satisfactorio, ya que pasa la mayor parte del tiempo en un rol más pasivo y donde prácticamente se deja de lado a la familia que nos habían presentado anteriormente y durante varios episodios. Aunque entiendo que la difícil decisión de prácticamente vender a su hija en matrimonio para obtener más fondos conecta con el tema del sacrificio, ese hecho tan importante no vuelve a mencionarse después de suceder. A lo largo de la temporada, Mon es frecuentemente ignorada o mangoneada por Luthen. Su discurso final es importante, claro, pero fuera de ser una forma muy floreada de decir que mentir está mal, una vez que es llevada a Yavin queda reducida a un personaje secundario sin mucho peso. Realmente no vemos las capacidades de liderazgo que la llevarán a estar al frente de la rebelión. Su arco más bien se siente como un drama familiar con toques de intriga política que una verdadera evolución real hacia la figura clave que será. Pero creo que el personaje más desaprovechado, por no decir mal escrito, de Andor es Bix.
Adri Arjona hace un gran trabajo mostrando una persona profundamente quebrada y traumatizada, pero el guión nunca le da una representación más allá de ser la novia de Cassian, una posible adicta o un costal de box al que le pegan con todos los horrores imaginables. No hay un esfuerzo real por desarrollar a su personaje más allá de ser un símbolo del abuso imperial. Hay un momento en que la serie parece sugerir que Bix tomará un rol más activo como compañera de Cassian, pero solo se reduce a una escena en la que mata al imperial que la torturó. Esa acción, que podría haber sido un punto de inflexión, nunca recibe seguimiento, a pesar de que representa el centro de su sufrimiento y su estado mental quebrado. Al final, la serie le da un final feliz, con una toma donde la vemos en paz con el bebé que tuvo con Cassian, haciendo otro eco del discurso de Luthen sobre el sacrificio. Cassian no verá el amanecer, pero Bix y su hijo sí. Un poco cliché para mi gusto, pero funciona. Los problemas no terminan ahí. Aunque Andor ha sido elogiada por su realismo visual, yo siempre estuve como que en el otro equipo. Entiendo por qué muchos valoran una estética que se sienta más cercana a nuestro mundo, pero para mí, eso termina siendo como el negrito en el arroz, porque me hace sentir que no estoy viendo Star Wars. No me malinterpretes, Andor es una serie impactante que luce cada millón que costó. Su diseño de producción es espectacular y tiene una gran atención al detalle, pero en muchos casos, más que parecer una galaxia lejana, se siente como una versión alterna de nuestro propio mundo, ya sea con los Gorman, una clara alusión a la resistencia francesa donde todos hablan el francés menos sutil de la historia, o como la tecnología es extrañamente terrenal, ya que aquí vemos gente viendo televisión con todo y sus talk shows, o el uso de la radio como si no existieran los hologramas que se han usado en Star Wars toda la vida. El realismo de Andor entra en conflicto con el tono mítico de la saga. Por ejemplo, pasamos tanto tiempo sin ver a los Stormtroopers que cuando finalmente aparecen, o cuando se menciona Palpatine, el gran villano detrás de todo el sufrimiento de nuestros personajes, estos no terminan de encajar, sintiéndose como si Andor viviera en un universo paralelo. También, por mucho que yo aprecie ver una referencia a la masacre estudiantil de Tlatelolco en una serie de Star Wars con el paralelismo de la masacre de Gorman, la saga nunca trató con alegorías directas a eventos históricos, sino con las ideas detrás de ellos. Por ejemplo, Palpatine no es un Hitler 2.0, sino un arquetipo del diablo, un eco de Hitler, de Augusto César, de Nixon. Es una figura mítica, no literal. Lo mismo ocurre con el tema de Bix y sus compañeros ocultándose por no tener visas al estar trabajando como ilegales. O sea, son paralelismos demasiado literales con el mundo real que, en lugar de enriquecer su universo, le quitan parte de su esencia fantástica. Todo esto contrasta con la idea que tiene Tony Gilroy de usar la serie como una reflexión sobre la opresión y la rebelión a través del tiempo. Su intención sí es poderosa, pero a veces la presentación parece avergonzarse de su origen. Esto es debido a que Andor, en su estructura y tono, se presenta casi como una antítesis de la saga creada por George Lucas, ya que Lucas quería alejarse de la ciencia ficción convencional. La ciencia ficción suele funcionar como un espejo de nuestro mundo, explorando sus problemas y dilemas a través de futuros posibles. En cambio, una ópera espacial busca trascenderlo, se mueve en el terreno del mito, la fantasía y lo arquetípico. Star Wars, aunque mezcla géneros, es en esencia una ópera espacial, una fantasía galáctica más interesada en los mitos que en el comentario social directo. Bajo esa definición, podemos decir que Andor destaca como una gran obra de ciencia ficción, profundamente anclada en la realidad. Pero Star Wars, no estoy muy seguro. Por último, si has visto cualquiera de mis videos, no solo los de esta saga, sabes que soy el fan número 1 del show Don't Tell, y aunque Andor destaca por la complejidad de su guión y sus monólogos por más o menos efectivos que sean, sigue arrastrando un gran problema. Confía más en el texto que en la cámara para contar su historia, ya que los planos rara vez son expresivos por sí solos, y no es sino hasta el arco final, dirigido por el mexicano Alonso Ruiz Palacios, donde realmente y por fin vemos un lenguaje visual en acción, con composiciones que transmiten estados emocionales, uso de espacios negativos que se complementan con los decorados, o con planos que cuentan sin explicar que no solo se valen de una paleta fría para reforzar el tono sombrío de la serie. Pero claro, eso es lo que pasa cuando pones a un verdadero director de cine a hacer televisión. Con esto no estoy diciendo que una serie o película de Star Wars solo pueda contarse a través del lente de la fantasía o la aventura, para nada.
Andor es un excelente ejemplo de cómo la franquicia puede evolucionar para contar las historias de rincones inexplorados de la galaxia. El hecho de que esta historia sea un poco más madura no entra tanto en conflicto con lo demás que ya se ha visto. Es difícil negar que Andor es una serie destacable, está en su mayoría bien escrita, excelentemente actuada, tiene dirección sólida y un nivel de madurez que rara vez se ha visto en esta franquicia. Pero decir que es lo mejor de Star Wars es cuando menos problemático. Y no porque no sea buena, sino porque en el fondo, Andor y el Star Wars de George Lucas están en frecuencias completamente distintas. La saga creada por Lucas no nació como un thriller político ni como una exploración cruda de la opresión sistemática. Nació como una aventura clásica, como una nueva mitología pensada para niños de 12 años, inspirada en los seriales de los años 30 con los que Lucas creció amando. Se inspiró en los mitos de Campbell, en las historias bíblicas, en la espiritualidad oriental y en el lenguaje visual del cine clásico. El objetivo de Lucas no era el realismo, algo que ya he discutido en varios videos, sino el objetivo era el asombro. No era explicar cómo funciona una rebelión desde la burocracia, sino enseñarle a una nueva generación ideas simples de compasión, valentía y redención. En cambio, Andor es otra cosa. Su narrativa, sus conflictos, su tono, todo está enfocado en mostrar el costo humano de resistir a un sistema opresor. Es una historia de espionaje y de desgaste moral. Es una historia con los pies muy plantados en la tierra, en muchos sentidos, más cerca de películas como La Batalla de Argel, El Ejército de las Sombras o las novelas de Le Carré que de A New Hope. Aquí no tratamos con elegidos o de conceptos como la fuerza. Aquí no hay música triunfal ni sables de luz y a decir verdad, tampoco hay muchos aliens. Y eso en teoría está bien, pero también nos obliga a preguntarnos, ¿puede ser esto lo mejor de Star Wars cuando en su esencia parece querer distanciarse lo más posible de lo que Star Wars ha sido siempre? Tony Gilroy, el showrunner, lo ha dicho varias veces. No le gusta Star Wars, básicamente no la ha visto, no le interesa y no siente la necesidad de encajar con la identidad estética o temática de la saga. Su trabajo fue hacer una buena serie que simplemente ocurre dentro del universo de Star Wars, y en muchos sentidos se nota. Desde el diseño de producción, que opta por una estética realista casi anacrónica con la saga, hasta la casi total ausencia de elementos visuales y sonoros característicos del universo. La serie podría cambiar de nombres y de vestuario y seguiría funcionando como una historia de resistencia en un estadio totalitario situada en un ambiente de ciencia ficción. Star Wars siempre tuvo elementos políticos e influencias a personajes o eventos históricos, pero nunca fue su centro. Entonces, por muy buena que sea, que sí lo es, ¿puede una obra que intencionalmente se aparta del alma de Star Wars representar lo mejor que tiene para ofrecer? Porque si declaramos con orgullo que Andor es lo mejor de Star Wars, entonces tal vez lo que estamos diciendo es que ya no queremos Star Wars, o al menos no lo que fue, y eso abre una conversación completamente distinta. Andor podrá tener momentos que se sienten ajenos al universo que la vio nacer, personajes que merecían más y decisiones visuales que a veces le quitan el espíritu que define Star Wars. Pero aún con todo eso, sigue siendo como una anomalía valiente, una serie que se atreve a hablarle al espectador como adulto, que demuestra que Star Wars puede ser mucho más que nostalgia barata o historias repetitivas sin alma, que se enfoca en contar una buena historia y resulta ser un gran espionaje lleno de intriga y suspenso. Aunque eso sí, debo decir que yo no estoy para nada de acuerdo en que se trate de un producto revolucionario y aborde todas las complejidades que implica una rebelión. Después de todo, este es un producto aprobado, producido y distribuido por una empresa multimillonaria. Puede que siga siendo una precuela de Rogue One y aunque no soluciona los muchos problemas de esa película, al menos enriquece la historia general y añade nuevas dimensiones. Andor eligió el camino más difícil, contar una historia sobre personas comunes enfrentando lo imposible, y funcionó. Y en ese riesgo, incluso con sus errores, hay algo que vale mucho la pena ver, pero que tristemente es un recordatorio de que muy probablemente no veremos un producto con este nivel de calidad bajo el mandato de Disney en mucho tiempo.